Hola de nuevo, soy Jolapagis. El día de hoy les traigo el video de descubrimientos y actualizaciones de Lost Media. Soy plenamente consciente de que empecé esta sección en el canal bastante tarde en el año, por lo que lo compensaré con un video extenso dedicado a lo que, desde mi perspectiva, fueron los descubrimientos más importantes del 2025. Por ahora, les presento la edición correspondiente al mes de diciembre. Algunos de los casos que se abordarán incluyen algunas descripciones algo detalladas de material perturbador, por lo que colocaré esta advertencia cuando lo considere necesario. Sin nada más que agregar, comencemos. Empezando por uno de los descubrimientos que más causó revuelo este mes, El alimento del miedo es una película de terror mexicana de 1994, dirigida por el afamado y excéntrico cineasta Juan López Moctezuma, llamado el director maldito de México, tan solo un año antes de su fallecimiento. Moctezuma saltó a la fama por la película Alucarda de 1977, que resultó siendo bastante controversial al tocar temas como el satanismo, cristianismo, lesbianismo y despertar sexual en un contexto social profundamente conservador. La cinta ocasionó un revuelo social y mediático casi inmediato tras su estreno en cines, ganándose el título de una película de culto con el pasar de los años. Además de contar con múltiples mitos que han cimentado aún más su legado, como que su director asistía completamente desnudo al rodaje, o que empezó un incendio real en el set sin advertirle a nadie solo para conseguir la toma final de la película, ocasionándole lesiones y quemaduras graves a actores y miembros del equipo de filmación. Moctezuma en sí mismo tiene una historia por demás extraña. Después de haber desviado fondos de Televisa Europa, cuando era director de programación para la producción de Alucarda, cayó en la ruina económica y, finalmente, producto de su ya deteriorada salud mental y de su Alzheimer, fue internado en un manicomio. En 1992, fue liberado por dos fanáticos obsesionados con Alucarda, los cuales pretendían curarlo por medio de una terapia de lo que llamaban psicomagia, haciéndolo recordar quién era poniéndole varias veces al día sus propias películas, además de otros rituales bizarros. 2 años después, fue cuando empezó con la filmación del Alimento del Miedo. La cinta está basada en una leyenda urbana de la Crónica Roja, la tamalera asesina, la cual narra la historia de una cocinera que termina asesinando a una persona para cocinar su carne y darle esta comida a clientes inadvertidos que se habían ganado su confianza, en este caso, tratándose de tamales. Aunque, en el mejor estilo de Moctezuma, esta explora temas y conceptos bastante desconcertantes y perturbadores, con subtramas que abarcan la trata de blancas y violencia dirigida a niños. A pesar de haber finalizado su filmación oficialmente en 1994, debido a la avanzada edad y los problemas de salud de Moctezuma, la película quedó en un limbo en su etapa de postproducción hasta su fallecimiento un año después, cuando la cinta oficialmente quedó inconclusa y resguardada. Nunca sería visualizada públicamente, y ningún promocional ni material relacionado a la misma apareció por mucho tiempo, siendo su único respaldo una lista en la base de datos de la Cineteca Nacional de México, hasta que, inesperadamente, apareció en la edición de 2006 del Festival de Cine Macabro. Aparecería nuevamente en 2022, en el Festival de Cine Alucardio donde, simultáneamente, nuevas fotografías y detalles de la cinta fueron reveladas por miembros de la producción. 2 años después se filtraron 40 segundos en la página de Facebook de TrashMex, una página web y podcast dedicados al cine mexicano, acompañados de una reseña de la película. Finalmente, el 7 de diciembre de 2025, el canal de YouTube, Laura B.O., dio con una copia de la cinta, subiéndola en su totalidad, presuntamente siendo obtenida en Yucatán, de la misma fuente de la que TrashMex adquirió su copia. En la descripción, la usuaria explicó su fascinación por la historia y el trasfondo del filme, y señaló que su decisión de compartirla estuvo motivada por el deseo de frenar el acoso que llegaron a sufrir en internet las personas vinculadas con la película, así como por la intención de quitarle el valor económico que ésta tenía para quienes la mantenían alejada del público y lucrando con el arte de otras personas. El 17 de diciembre, otro canal de YouTube, Acervo Fílmico del Cine Mexicano, dedicado a la preservación del cine nacional, subió una versión de la cinta en mejor calidad, aunque hay sospechas de que se trata únicamente de un reescalado elaborado mediante IA a partir de la subida original.
Si están interesados en profundizar en la travesía detrás de esta película y en desglosar el contenido de la misma, les recomiendo ver el video de El Feo de la Filmoteca Maldita sobre el tema, el cual dejaré en la descripción. El hombre con la máscara de la muerte es un seriado cinematográfico alemán de 1920. Los seriados eran básicamente el equivalente de su época a las series de televisión, estando divididos en capítulos que se proyectaban semanalmente en los cines, por lo general antes de una película de larga duración. A diferencia de otros seriales, los episodios de El hombre con la máscara de la muerte no mantenían una continuidad entre sí, y se centraban en las desventuras de una banda de criminales liderada por un hombre misterioso con una máscara de calavera y una capa. Aunque probablemente nunca hayan oído hablar de este seriado, es muy posible que, aunque indirectamente, estén familiarizados con su adaptación estadounidense de 1946, titulada The Crimson Ghost, o El fantasma carmesí, debido a que el diseño de la máscara de calavera de esta versión trascendió después de que Glenn Danzig la adoptara y estilizara, convirtiéndola en el símbolo oficial de Misfits. Mientras que los 12 capítulos de esta versión estadounidense se encuentran adecuadamente documentados y preservados, e incluso pueden encontrarse fácilmente en línea, hay muy escasa información disponible sobre su versión alemana original, tanto es así que ni siquiera cuenta con una entrada en IMDb. Lo poco que se sabe tanto del seriado como de su director fue recopilado del libro Hollywood en Kochbrunnen de 1995. Se trató del segundo proyecto dirigido por George Dengel a sus 19 años. Antes de su incursión en el cine, Dengel organizaba espectáculos circenses y escribía relatos de detectives. Sin embargo, su carrera despegó escribiendo y dirigiendo comedias extrañas y vanguardistas para la época. En la mayoría de sus obras actuaba como protagonista bajo el seudónimo de Eddie Dengel, llegando a ser bastante reconocido en Wiesbaden y Berlín. Pese a su éxito, este seriado, al igual que sus demás películas, fueron prohibidas al ser consideradas inmorales por sus temas tabú que escandalizaron al público de ese entonces, además de su humor políticamente incorrecto. No obstante, su trayectoria dio un giro cuando se le encomendó filmar eventos políticos para el presidente del Reich, Paul von Hindenburg. Posteriormente, colaboró con Hitler hasta el ascenso del Partido Nacional Socialista, teniendo una exitosa carrera como documentalista político con el apoyo del régimen. Tras la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a filmar comerciales y noticieros hasta su fallecimiento en 1987, a los 86 años. Actualmente, todas sus películas y seriados se consideran perdidos. El 16 de marzo de 2025, el historiador de cine David Keynes publicó en su blog, Shadow Plays, imágenes inéditas y en alta calidad de la cinta, siendo obtenidas del archivo de la República Federal de Alemania. Algunos de estos fotogramas dejándonos ver acrobacias aparentemente bastante peligrosas que se realizaron durante el rodaje. Finalmente, el 8 de diciembre de 2025, se liberaron 15 minutos del seriado por primera vez, gracias al usuario Sensiu en la plataforma rusa VK. Durante este mes también hubo algunas actualizaciones y descubrimientos relacionados a contenido perdido de los Beatles. El primero de ellos fue Laugh of the Love, una canción que hasta ahora solo era accesible a través de la audición que la banda realizó para la discográfica Decca Studios, poco antes de que el grupo alcanzara la fama a nivel mundial. Aquella audición terminó infamemente con el grupo siendo rechazado, considerándosele por muchos como el mayor error en la historia de la música. La presentación tuvo lugar en 1962, cuando la banda aún se encontraba en la búsqueda de un estilo e identidad propios, intentando imitar un sonido más cercano al de Elvis, y con Pete Best como baterista. Aunque la grabación corresponde a esa etapa, la canción en sí era aún más antigua, ya que, según el propio Paul McCartney, fue compuesta originalmente a finales de los años 50. Un año después se grabaría otra versión del tema, esta vez de forma acústica, con Paul McCartney como vocalista principal y con el acompañamiento en guitarra de John Lennon y George Harrison. Dicha versión sería presentada a la cantante Cilla Black, quien finalmente estrenaría la canción de manera oficial. Sin embargo, esta versión se terminaría perdiendo con el tiempo. Otro de los demos hallados fue el de Misery, realizado igualmente en 1963. Esta versión fue interpretada durante una de las primeras presentaciones de la banda en el Cavern Club, y hasta ahora solo se conocía de la misma porque estaba en posesión del historiador de los Beatles Mark Lewisohn, quien solía reproducir apenas unos segundos de la grabación durante sus conferencias.
La canción fue compuesta principalmente por Lennon y McCartney, aunque con algunos arreglos y cambios a la letra realizados por Ringo Starr, quien para ese momento se acababa de unir a la banda, los cuales no se conocían hasta ahora. El tema fue escrito originalmente como un encargo para la entonces cantante pop Helen Shapiro, quien apenas contaba con 16 años y solía acompañar a la banda en sus conciertos. No obstante, ella terminó rechazando la canción, siendo estrenada posteriormente por el cantautor Kenny Lynch, aunque la misma nunca logró ingresar a las listas de éxitos. Finalmente, el grupo retomaría el tema para incluirlo en el álbum Please Please Me. Ambas versiones preliminares fueron recuperadas el 10 de diciembre de 2025 y subidas a YouTube, luego de ser encontradas en unos discos pirata. Por último, el 16 de diciembre de 2025 se descubrió un tercer demo inédito, esta vez, correspondiente a la canción What Goes On, grabado al menos 2 años antes de que fuera finalizada para el álbum Rubber Soul. Se trata de una presentación acústica de Lennon y McCartney, nuevamente con fragmentos de la letra modificados acreditados a Ringo Starr, quien también fue la voz principal en la versión oficial del tema. La canción fue compuesta por John Lennon en 1959, cuando aún formaba parte de su grupo anterior, The Quarrymen. Estaba contenida en un disco temporal fabricado sobre una base metálica más delgada que la de un disco convencional, lo que la hacía más vulnerable a que pudiese degradarse y deteriorarse de forma irreversible con el tiempo. En 2012, el acetato original del tema fue subastado junto con otras pertenencias de George Harrison. Años más tarde, en septiembre de 2017, el primer comprador, la plataforma Parlogram, intentó subastarlo nuevamente, compartiendo breves fragmentos de la grabación. Finalmente, Parlogram reveló que la segunda venta nunca se concretó, lo que los llevó a publicar el demo completo en YouTube. Daikon 3 fue un cortometraje de anime realizado en 1981. Fue creado por Hideaki Anno, Hiroyuki Yamaga y Takami Akai cuando aún eran estudiantes de la Universidad de Artes de Osaka bajo el nombre de Daikon Film, grupo que más adelante daría origen a lo que hoy conocemos como el estudio Gainax. Es también considerada por muchos como precursora de uno de los formatos de distribución más importantes del mundo del anime, los OVA. Desde su concepción, tanto Daikon 3 como su continuación, Daikon 4, se vieron envueltas en un terreno legal cuestionable. Al tratarse de una conmemoración de la cultura pop, los cortos incluían innumerables referencias y cameos de otros animes, cómics, videojuegos y películas, lo que derivó en múltiples problemas de derechos de autor. Esto hacía que, en la práctica, las obras fueran técnicamente ilegales de ver o comercializar. A ello se sumaban los elevados costos de producción por su animación fluida y detallada, una carga económica que acompañaría a Gainax hasta sus últimos días. Para cubrir parte de estos gastos, la copia original en formato de 8 mm fue vendida en la convención Daikon tras su exhibición, y gran parte de los ingresos obtenidos se destinó directamente a la producción de Daikon 4. Pese a las disputas por derechos de autor, el corto llegó a comercializarse en Japón mediante Laserdiscs como material adicional de un libro de ilustraciones, aunque en una calidad por mucho menor a la original, siendo esta la única versión que por muchos años estuvo disponible en línea. No obstante, con el paso del tiempo se perdió el rastro de la versión original en 8 mm de Daikon 3, que contenía la animación en la mejor calidad posible, aunque se sabe que varias copias adicionales también fueron vendidas durante la tercera edición de la convención. En 2021 se anunció una posible versión remasterizada del corto, luego de que un grupo de fanáticos recibiera una orden de cese y desista tras intentar publicar una copia proveniente de una de las versiones de la cinta en 8 mm. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a concretarse. Finalmente, el 12 de diciembre de 2025, esta versión fue filtrada en 4chan, luego de que un usuario adquiriera una de estas copias en una tienda de segunda mano durante un viaje a Japón años atrás. La filtración se produjo apenas un día después de la disolución oficial de Gainax, momento en el que la compañía perdió los derechos sobre el cortometraje, permitiendo que la obra fuera liberada al público por primera vez en su máxima calidad conocida. Actualmente se encuentra disponible en Internet Archive.
Sega Channel fue un servicio de distribución digital de videojuegos ofrecido por Sega a mediados de los años 90 para la Sega Genesis. Funcionaba mediante una suscripción de pago y permitía a los usuarios acceder en línea al catálogo de la consola, descargar demos y obtener códigos de trucos, además de incluir algunos juegos exclusivos que nunca fueron lanzados en formato físico, sirviendo como un precursor de los servicios de streaming de videojuegos que existen en la actualidad. En su punto más alto llegó a contar con 250.000 suscriptores y operaba a través de televisión por cable coaxial. El servicio ofrecía un catálogo rotativo de 50 títulos que cambiaba cada mes. Al tratarse de un servicio de pago y completamente digital, su preservación se volvió extremadamente difícil tras ser descontinuado en 1998, cuando Sega comenzó la transición hacia su nueva consola, la Sega Saturn. Esto dejó varios vacíos en la documentación de este contenido descargable, ya que las descargas se borraban al apagar la consola y los métodos de grabación disponibles para el hardware de la época eran muy limitados. Como resultado, gran parte de este material solo sobrevivió a través de artículos en revistas especializadas y los testimonios de personas que llegaron a contratar o probar el servicio. Durante los últimos 2 años, un esfuerzo conjunto de la Video Game History Foundation, en colaboración con Michael Shorrock, vicepresidente de programación de Sega Channel, y un usuario anónimo conocido por el nickname Ray, quien ya contaba con una amplia colección de respaldos obtenidos gracias a antiguos técnicos del servicio, dio origen a un ambicioso proyecto de preservación de la historia de Sega Channel. Como resultado, el 15 de diciembre de 2025 se publicaron 144 ROMs de juegos y contenidos, algunos correspondientes a videojuegos previamente considerados perdidos o a demo técnicas de títulos cancelados en fases avanzadas de desarrollo. Además, se recuperaron nuevos datos y documentación sobre el funcionamiento interno del sistema, como un buscador de Sega que había sido descartado. Todo este trabajo fue registrado en un documental publicado en su canal de YouTube, el cual dejaré en la descripción. Entre los juegos que anteriormente se consideraban perdidos y que fueron recuperados en su totalidad se encuentran Garfield, Code Indiact y Los Picapiedra, así como ediciones limitadas de otros títulos, como Super Street Fighter 2 y Mortal Kombat 3. Según la publicación oficial que documenta este hallazgo, esto implica que todo el contenido alojado en la versión estadounidense de Sega Channel fue recuperado, aunque aún persisten cabos sueltos relacionados con material perdido de sus versiones en otros países, principalmente su edición japonesa, que igualmente contaba con mucho contenido. The Moment of Truth fue un programa de concursos de 2008 emitido por el canal Fox. Su formato consistía en someter al concursante a una prueba de polígrafo, durante la cual se le realizaban 50 preguntas de carácter íntimo. El objetivo era sacar a la luz los secretos más privados, vergonzosos y sensibles de cada participante, dejándolo completamente vulnerable ante las posibles 21 preguntas que el presentador podía formular en su episodio. A cambio de decir la verdad, los concursantes podían aspirar a importantes sumas de dinero, al alto costo de exponerse públicamente frente a la audiencia y a sus propios familiares y amigos, destruyendo sus relaciones personales en el proceso. Este formato, originario de Colombia, debutó originalmente en 2007 y, como era de esperarse de un programa que apelaba de manera tan directa al morbo y al escándalo con la vida privada de sus participantes, se vio envuelto en múltiples controversias en sus distintas versiones alrededor del mundo. En la edición de Colombia, una concursante admitió haber contratado a un sicario para asesinar a su esposo, y aunque el crimen nunca se llevó a cabo, la confesión derivó en una investigación policial y en la inmediata cancelación del programa. En la versión de Perú, una participante confesó llevar una doble vida como bailarina exótica y ejercer la prostitución en el local donde trabajaba, siendo asesinada pocos días después de la emisión de su episodio por su expareja. Sin embargo, otra de las historias más perturbadoras asociadas a este formato, y que permaneció perdida durante varios años, fue la de Melanie Williams. Melanie Williams fue concursante de la edición estadounidense y apareció en el episodio final de la segunda temporada. Fue la única participante de esta versión en ganar el premio mayor. Melanie creció dentro de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Utah, una secta derivada del mormonismo. En esta comunidad se practicaba la poligamia entre sus miembros, incluyendo también a los menores de edad.
Durante su episodio, Melanie confesó, entre otras cosas, que su padre le organizó una cita con un hombre de 73 años cuando ella aún era adolescente, que a los niños de la comunidad se les suministraba alcohol y que algunos menores estaban casados con adultos. El momento más crítico llegó con la última pregunta, que le permitiría ganar los $500,000. Si creía que su padre había mantenido relaciones sexuales con una menor de edad dentro de la congregación. Melanie respondió que sí. El episodio concluyó con ella recibiendo el premio, mientras su familia quedaba desconcertada, sin saber cómo reaccionar ni cómo acercarse a ella tras semejantes revelaciones. Años después, Melanie publicó una entrada en su blog personal en la que profundizó sobre su participación en el programa. Allí explicó que tomó la decisión de presentarse para dar visibilidad a las víctimas de abuso sexual dentro de este tipo de comunidades y confirmó que su padre, efectivamente, estuvo casado con una niña de tan solo 14 años. Esta temporada nunca fue emitida oficialmente por el canal Fox. Sin embargo, llegó a transmitirse por algunas televisoras alrededor del mundo, como en algunos países árabes y en Portugal, aunque este capítulo en particular nunca pudo ser archivado de manera adecuada. Finalmente, el 15 de diciembre de 2025, el episodio fue subido en 6 partes a YouTube y posteriormente a Internet Archive, aunque aún se desconoce cómo se obtuvo el material. El port cancelado de Resident Evil para Game Boy Color es, muy probablemente, uno de los casos más conocidos de videojuegos cancelados en etapas avanzadas de desarrollo. Esto se debe, en gran parte, a lo descabellado que suena la idea de adaptar un juego que ya de por sí consumía tantos recursos de un hardware de 32 bits a un pequeño cartucho de una consola portátil de 8 bits. Sin embargo, desde hace años existe documentación en Internet que demuestra que el proyecto estuvo sorprendentemente cerca de completarse. Este port estaba siendo desarrollado por las compañías Hot Gen y Virgin Interactive, iniciando su desarrollo a mediados de 1999. El juego utilizaba sprites y perspectivas escaladas para recrear una estética en 3D dentro de las limitaciones técnicas de la consola. Elementos como los escenarios, los ángulos de cámara, los enemigos, los puzzles y los fondos pre-renderizados se mantuvieron intactos, con la excepción de los diálogos, que fueron reemplazados por ventanas de texto. El proyecto fue presentado por primera vez durante la E3 de 1999, con un lanzamiento previsto para la Navidad de ese mismo año. Posteriormente, su salida fue retrasada hasta principios del 2000 y, aunque el juego estaba prácticamente terminado para febrero, Capcom, junto con el propio Shinji Mikami, decidió cancelar el lanzamiento a último momento al no quedar conforme con el resultado final. Según el programador Pete Frit, el desarrollo había alcanzado aproximadamente un 98% de finalización, llegando incluso a entrar en fase de pruebas previas a su publicación. En 2011 se filtró en Internet una versión del juego completada en un 90%, presentando numerosos errores, textos incompletos y otros problemas técnicos. Finalmente, el 17 de diciembre de 2025, el colectivo dedicado a la preservación de videojuegos cancelados Games That Weren't publicó la versión final definitiva del proyecto, correspondiente al 98% del desarrollo. Esta versión fue proporcionada por Pete Frit y el diseñador Martin Smith, quien falleció recientemente. A diferencia de las filtraciones anteriores, esta edición es completamente jugable y cuenta con las pantallas de título y la secuencia final, aunque solo es posible completarla utilizando a Jill Valentine. En la campaña de Chris Redfield es imposible derrotar al Tyrant, y además existe un punto en el que una de las puertas no se abre, impidiendo continuar la partida. El juego también incluye escenas y efectos de sonido inéditos, aunque algunos de estos contenidos no están acabados o solo son accesibles mediante hacks. Asimismo, en los archivos del juego se encontraron algunas escenas inacabadas, así como assets y sprites descartados. También hay decisiones de diseño poco claras, como el hecho de que Wesker y Barry compartan el mismo sprite, o la ausencia de animaciones para la muerte de los zombies y del jugador. No se sabe con certeza si estas limitaciones se debieron a recortes de tiempo, a restricciones técnicas o a decisiones de censura por parte de Nintendo. Actualmente, la comunidad continúa trabajando en pulir esta versión con el objetivo de corregir errores, restaurar contenido y acercarla lo más posible a lo que habría sido el lanzamiento oficial del juego.
Los Notos fue un bloque infantil emitido en el año 2000 por la televisora peruana Panamericana Televisión. Durante años, la documentación sobre este programa fue prácticamente inexistente, limitándose a relatos de usuarios en foros y a algunas fotografías de revistas de la época en las que era promocionado, siendo estas el único respaldo de que realmente llegó a existir. El bloque se emitió entre los años 2000 y 2001, con una duración de apenas un año al aire por motivos de presupuesto y se transmitía entre semana a las 6 de la tarde. El programa es especialmente infame dentro de la comunidad hispana de la Lost Media, debido a que en su programación se emitían series animadas sumamente inapropiadas para el público infantil al que estaba dirigido, como Evangelion y South Park. Esto ha llevado a muchos a preguntarse cómo, siquiera este contenido logró pasar la censura de la época. Se cree que la emisión de South Park contaba con un doblaje especial en el que se eliminaban las groserías y se suavizaban en general las situaciones, posiblemente el realizado por Audiomaster 3000. El bloque era presentado por botargas, que protagonizaban distintos segmentos e introducían las series animadas. Su diseño era bastante similar al de la serie Twinnies de la BBC, lo que incluso llevó a que el programa fuera acusado de plagio. Muchas televisoras latinoamericanas han demostrado un gran desconocimiento sobre la animación, asumiendo que, por el simple hecho de tratarse de un contenido animado, este estaba automáticamente dirigido a niños. En Colombia, por ejemplo, ese mismo año se emitió Evangelion en el canal Caracol, promocionándolo como una serie infantil, aunque su transmisión fue cancelada rápidamente tras las quejas de padres de familia que consideraban su contenido altamente inapropiado, sin que hoy existan demasiados registros de aquel suceso. Finalmente, el 19 de diciembre de 2025, el usuario Colección VHS subió a su canal de YouTube el primer promocional conocido del programa, ofreciéndonos por primera vez un vistazo de cómo lucía esta curiosa producción tras todos estos años. Yo tengo la N. Y yo dibujo la N. ¿Y dónde están las dos? Los notos. ¿Los qué? Los notos. Y veremos juntos los dibujos animados más famosos del mundo. Evangelio. Universo perdido. Los hermanos Flash y South Park. Los notos. ¡Ya llegaron! Desde este lunes 27 a las 5 de la tarde en Panamericana. Durante los últimos años se han dado varios descubrimientos relacionados con los capítulos perdidos de El Chavo del Ocho, algo llamativo si se tiene en cuenta que, durante décadas, no hubo avances significativos en este caso. La serie inició sus rodajes como producción independiente en 1973 y finalizó en 1980, con un total de 280 episodios. Se sabe que alrededor de 39 episodios, cuyos títulos y descripciones han podido ser reconstruidos a partir de fotografías, teleguías y documentales en homenaje a Chespirito, están ausentes de las distribuciones oficiales del programa realizadas por Televisa. Aún así, la empresa sostiene hasta el día de hoy que conserva la totalidad de los episodios producidos, una afirmación que es fácilmente refutable. Las razones por las que estos episodios se perdieron y quedaron fuera de circulación en las distintas televisoras de Latinoamérica no son del todo claras. Tanto declaraciones oficiales como especulaciones de los fans apuntan a múltiples factores: la pobre conservación de las cintas originales, la eliminación de episodios para reutilizar las cintas en esta u otras producciones del canal, teoría respaldada por el propio Rubén Aguirre, conflictos internos dentro del elenco que habrían impedido la distribución de ciertos capítulos, e incluso el terremoto de la Ciudad de México de 1985, que afectó a las instalaciones de Televisa, aunque oficialmente se reportó que solo los archivos deportivos resultaron dañados. Algunos de estos episodios llegaron a ser distribuidos y emitidos hasta, al menos, mediados de la década de los 90, principalmente en Brasil, país donde han sido hallados varios capítulos previamente considerados perdidos a partir de grabaciones de transmisiones de televisión, conservadas únicamente con doblaje en portugués. El 26 de diciembre de 2025 se halló el episodio Goteras en casa de Don Ramón, recuperado por el usuario Scoobyonda del foro Vecindad CH o foro Chespirito.
El material proviene de una grabación en VHS de una transmisión del canal Telemundo de Puerto Rico. Este capítulo pertenece a la primera temporada de la serie y data de 1973, siendo la primera versión del episodio Goteras en casa de Doña Florinda de 1978, cuya diferencia más notable, además de la más evidente señalada en los títulos de los episodios, es la participación de la Chilindrina al inicio. Este descubrimiento fue el segundo episodio recuperado este año. El primero fue Don Ramón, el fotógrafo de 1974, que corresponde a la primera versión de un episodio de 1977, encontrado el 4 de febrero en una cinta Betamax de 1982 perteneciente a una emisión del extinto Canal 1 de Inravisión en Colombia. Aprovechando que este video no solo trata sobre descubrimientos, sino también sobre actualizaciones, es momento de abordar un caso completamente opuesto a todo lo que hemos mencionado hasta ahora. No se trata de material o nueva información recientemente encontrada, sino de un registro que este mes se confirmó como oficialmente desaparecido para siempre. Si están familiarizados con la Lost Media, es posible que ya conozcan el caso de Timothy Treadwell. Treadwell fue documentalista, ecologista y, sobre todo, un gran aficionado a los osos. Incluso fundó su propia organización dedicada al cuidado y protección de estos animales, Grizzly People. Durante 13 años vivió rodeado de osos pardos en el Parque Nacional Katmai, en Alaska, con una de las poblaciones de osos más densas del mundo, acercándose a ellos mucho más de lo recomendado por los expertos. Los tocaba, interactuaba directamente con ellos y, en numerosas ocasiones, se metía en problemas con los guardabosques del parque. Su vida personal fue bastante tormentosa. Luchó contra la adicción a las drogas y al alcohol, estando sobrio desde finales de los años 80, momento en que se mudó a Alaska. También era conocido por documentar extensamente sus encuentros con estos animales, llegando a grabar más de 100 horas de video. Esto le dio mucha notoriedad en los medios, apareciendo en distintos programas de televisión que documentaban su estilo de vida. Trágicamente, la vida de Treadwell llegó a su fin el 5 de octubre de 2003, cuando él y su entonces novia, Amy Hogenard, se encontraban acampando en las inmediaciones del parque. Ambos fueron atacados y asesinados por un oso pardo que incluso llegó a ingerir parte de sus restos. El animal, que era un oso adulto de 28 años que medía más de 3 metros de altura, ya había mostrado un comportamiento agresivo hacia Timothy, tal como lo evidencian sus propias grabaciones, en las que él mismo se mostraba intimidado por su presencia. Durante la posterior búsqueda y recuperación de los cuerpos, el oso fue abatido por los guardabosques, junto con otro oso más joven. Este suceso se convirtió en el primer y único incidente de este tipo jamás registrado en la historia del parque. El ataque quedó registrado por la cámara de video de la pareja, a petición de Timothy cuando notó que el oso se acercaba. Sin embargo, debido a la prisa y el pánico del momento, Amy comenzó a grabar con la tapa del lente aún puesto, grabando en audio los 6 minutos del brutal ataque. En 2005, el director Werner Herzog estrenó el documental Grizzly Man, centrado en la vida de Timothy Treadwell. En el documental hay una escena en la que Jewel Palovac, quien actualmente dirige la organización Grizzly People, además de ser exnovia de Timothy y amiga cercana de la pareja, le reproduce a Herzog la grabación del ataque. Se sabe que Jewel fue la única persona en posesión de una copia de este material y, durante años, no existieron actualizaciones sobre su paradero, más allá de una transcripción de los primeros 2 minutos del audio realizada por un investigador del caso que aseguró haberlo escuchado. Esto cambió el 22 de diciembre de 2025, cuando la revista People publicó una entrevista con Jewel. En ella, Palovac admitió que había destruido la grabación hace un par de años, utilizando un martillo y un cuchillo. Según sus propias palabras, hacerlo le permitió sentirse finalmente libre al dejarla ir. Una decisión que, tras tantos años, parece estar permitiendo que todas las personas involucradas comiencen por fin a sanar de tan doloroso acontecimiento.